Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, noches. Saludos desde Orizaba, Veracruz, la ciudad de las aguas alegres, la pluviosilla. Desde las altas montañas les saluda Juan del Bosque. Yo soy el conductor de Línea Médica y estamos aquí para orientarle desde hace algunos añitos, saludándole con mucho gusto y además agradeciendo que nos atienda y que nos permita llegar a sus hogares a través de sus pantallas. Es un placer de verdad y sobre todo un enorme agradecimiento por estar ahí con ustedes. Se trata de interactuar, de saber cómo podemos resolverles sus dudas que tengan acerca de alguna enfermedad o algún problemita que tengan médico. Nosotros aquí les orientamos, obviamente de la mejor manera y de la mejor forma para que ustedes puedan acudir a resolver su problema médico, pero si se puede con una contestación aquí, también lo podemos hacer. Recuerden que estamos hoy estamos a 13 de mayo, estamos a punto de llegar a la primera quincena de mayo, ya el quinto mes del año 2026, y estamos aquí a una temperatura de 22, 23 grados, con pronóstico de lluvias y tormentas por acá en esta zona, que por cierto el lunes cayó un chubascón de esos memorables de hace tiempo aquí en la ciudad, no caían. Mucha gente se alarma por ese tipo de tormentas, pues son normales, es la naturaleza que se manifiesta y que debemos darle su espacio. Recuerden que estamos en TVO, canal regional, en Facebook, TVO, canal regional, y le hacen clic en Línea Médica y estamos ahí. Por si tienen familiares fuera de nuestro alcance, la señal, que por cierto estamos con señales aquí desde el canal con 4K. También estamos en redes sociales como YouTube, que es TVO, canal regional. Y también estamos en el WhatsApp 272-249-6640, 272-249-6640, en donde nos puede mandar un mensajito y con mucho gusto le ayudamos por alguna pregunta, algún mensaje que nos quiera mandar. Saludos aquí. Y hablando de saludos, siempre quiero tomar en cuenta al doctor Publio Saldaña, que siempre nos está observando, siempre nos ve y nos recomienda, nos sugiere algunas cosas. Y también les quiero saludar y que además me da gusto que ya esté en plena recuperación médica la licenciada Esther Galván, a quien le envío un abrazo y mis mejores deseos de pronta recuperación total, que parece que con esa fuerza que tiene ya la vemos casi al 100%. También al licenciado Blas Moisés González, mucho gusto, es nuestro asesor externo, voluntario, que siempre nos da por ahí los tips de puestos de vacunaciones, de campañas y todo eso. Y bueno, mandamos muchos saludos. Y por qué no mandar saludos a todos aquellos que se dedican a ofrecer salud, en este caso a la gente y al personal de Sanatorio Rebeca. Gusto saludarlos también, compañeros y amigos. Ahí estamos en la Oriente 6, número 1888, ahí de Mier y Pesado hacia el Seguro, a una cuadra, justo enfrente de los dos lugares emblemáticos que les estoy comentando. El Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Zona, o el Mier y Pesado, donde está la maquinita, ahí enfrente, en medio, ahí está. Y por ahí, de paso, saluden a los de Torre Médica, Rebeca. Igual saludamos con mucho gusto a los amigos de Cofepris, que siempre están bien activos y están también ahí en sus trabajos. Qué bueno que sigan haciendo sus labores. Y también a los señores Vandala, que me mandaron saludos apenas, la familia Pérez Medellín del Fobiste, mucho gusto saludarlos. Y bueno, a todos ustedes desde Córdoba, Huitláhuac, Yanga, Fortín, y para este lado a Coscomatepec, a Tomatlán, y de este lado igual a Tomatlán, Chocamán,
Coscomatepec ya lo dije, Alpatláhuac y Calcahualco, muchos saludos hasta Huatusco también. Aquí hacia el lado de la sierra, bueno, pues que les diré, nos ven de Tlilapan, de San Andrés Tenejapan, de Los Reyes, de Tlaquilpa, de Zongolica, nos ven mucha gente por ahí, mucho gusto saludarles también. Y aquí en Río Blanco, Iztaxoquitlán, Nogales, Ciudad Mendoza y Maltrata, y hacia el volcán, ¿por qué no? A los amigos de Izhuatlancillo que nos sintonizan por ahí, de Mariano Escobedo, de La Perla, saludos a todos ustedes y gracias nuevamente por permitirnos estar con ustedes en esta tarde que promete ser lluviosa para más nochecita. Entonces, bueno, fíjense que les quería comentar que estamos ya en una temporada en donde llueve y después sale el sol nuevamente, está el calorcito y este tipo de factores climáticos lo que provocan es que hacen que los alimentos entren en descomposición más rápido o se contaminen más rápido. Entonces la recomendación siempre es lavar los alimentos, ponerles, hay unas gotitas por ahí, no quiero decir la marca porque si no me van a llamar la atención aquí los productores, pero pues hay que ponerles gotitas de desinfectante y si no lavarlos bien, lo que se pueda la fruta igual con cáscara, pues con agüita y jabón. Y ¿por qué no hacerles la recomendación a toda la familia de lavarse las manos antes de los alimentos y también antes de ir al baño y después de ir al baño? Con esto nosotros evitamos muchas cosas. Y recuerden que nosotros siempre les estamos recomendando prevención antes de curación. La prevención en este caso, por ejemplo, de lavarse las manos, hacerse aseo de las manos, es importantísimo. Se acostumbró uno mucho al aseo con gel antibacteriano. Eso es muy importante, pero el gel antibacterial solamente nos ayuda mucho en las enfermedades respiratorias. Desgraciadamente las amibas, los bichos, lombricitas, quistes, todo esto, no es suficiente el gel antibacterial, hay que usar agua y jabón y con eso estamos un poquito más protegidos. Adicionalmente, a tratar de llevar una disciplina en los alimentos, que no tengamos ahí comida que del mediodía se queda rezagada para la noche y la dejan ahí afuerita, entonces llegan las moscas y se paran encima de la comida y ahí ponen sus huevecillos y ahí nos contaminan, que además recuerden que la mosca no anda, se parece a unos amigos míos que no andan en lugares muy adecuados, Entonces por favor tengan mucho cuidado, es por la temporada también, la temporada de calor y lluvias, estamos ya en plena temporada de calor, es la primavera que nos lleva al verano, entonces vienen temporadas de difícil control las enfermedades. Ahorita hemos tenido muchas enfermedades, sobre todo de tifoidea. Yo he visto personas jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes con tifoidea, salmonelosis. Y esto pues no es contagioso de una persona a otra, sino que es por contaminación de alimentos y por lo mismo debemos estar al pendiente de todo esto. Como le dije, las indicaciones del aseo son básicas. Ya teniendo la enfermedad, que es una gastroenteritis, una con diarrea, entonces la sugerencia es que empiecen a tomar suerito a tragos pequeños, suero a tragos pequeños. Sueros son electrolitos que pueden comprar en cualquier farmacia, en muchos lugares están los sobrecitos, o si no, bueno, los de las marcas que ya conocen, siempre y cuando no sean los de los deportistas, esa es otra cosa, y lo tomen a tragos pequeños. Estas son las recomendaciones iniciales, no se automedique, trate de comer adecuadamente y bueno, pues una dieta astringente, ¿no? Galletas saladas, pan tostado, galletas secas, y con ello podemos ayudar un poquito. Ya si no mejora con eso, entonces hay que acudir con su médico de confianza de primer contacto
Por lo pronto, vamos a ir a unos mensajes comerciales. Vamos a tener varios temas por aquí en la mesa. Y llámenos o mándenos un mensajito y con mucho gusto les atendemos. Gracias por el momento, nos vemos en un rato. Aquí estamos ya viendo algunos mensajitos que nos están llegando. Muchas gracias. Ya los contestaremos pronto. Me faltó un saludito por ahí a mi hermana Sonia María, la famosísima Cucus. Gracias por ahí. Cuídate y hay que seguir las indicaciones de lavarse las manos, que son de manera preventiva para no tener problemas. Recuerden que hay que lavarse las manos antes de comer y también antes y después de ir al baño. Mucha gente me dice, ¿por qué antes de ir al baño y no después? No, pues es que es de las dos formas. Las manos pueden venir sucias y al ir al baño te puedes contaminar. Y también después de hacer tus necesidades en el baño, entonces también hay que hacerse las manos para no contaminarse. Esa es la razón, porque es antes y después. Bien, les decía yo, pues, en esta temporada de calor y lluvia, la comida es más fácil que se contamine, porque la cadena de conservación se pierde muchas veces, no se conservan los alimentos en buen estado o se contaminan por los animalitos que andan por ahí en nuestro medio ambiente, y eso es lo que nos puede provocar una enfermedad al ingerir alimento contaminado o ya un poquito echado a perder, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, ese es el primer tema que quería yo tomar, que es la gastroenteritis. ¿Cómo se caracteriza la gastroenteritis? Puede haber gastroenteritis por infección, o sea, por bacterias. Puede haber gastroenteritis por virus y puede haber gastroenteritis por intoxicación. Ejemplo, bacterias, bueno, puede ser la tifoidea, puede ser la salmonela, hay inclusive exámenes de laboratorio para poder identificar, y les decía yo que ahorita pues hemos tenido varios casos. No se contagia de persona a persona, sino por ingesta de alimentos contaminados. Esa es la bacteriana, que provoca, bueno, pues evacuaciones líquidas, dolor intestinal, cólicos, náuseas y vómito, a veces intolerancia ya a los alimentos y deshidratación por consiguiente. Entonces todo esto hay que corregirlo ya con la cuestión médica, primero intentando con electrolitos orales, y si no es suficiente o no se tolera el alimento por la vía oral, entonces tenemos que ocupar soluciones intravenosas con medicamentos parenterales, aplicaciones en la vena de medicamentos y algunos sintomáticos y antibióticos. Esa es la bacteriana. Hay otra gastroenteritis que es viral. Generalmente se ve en niños pequeños, en infantes menores, y es autolimitada, tiene un ataque intenso, puede llegar a deshidratar, y también pues las atenciones y el manejo son parecidos a la bacteriana, pero tomando en cuenta que la mayoría de las veces no se utiliza el antibiótico. Y la intoxicación alimentaria es la que una persona ingirió algún alimento que no le cayó muy bien, o sobre todo en muchas ocasiones es en irritantes. Te metes un caldo picoso, luego unos tacos con salsa macha, una carne y verduras y le pones más picante, y luego de eso pues le pones 2 o 3 copas de alcohol, y entonces bueno, se sobrecarga el estómago, luego los intestinos, y tienen una respuesta del organismo a rechazo, por eso se le llama intoxicación alimentaria.
También puede provocar vómito, pero sí mucha diarrea, y en consiguiente pues hay que también utilizar sueros o electrolitos orales, o también soluciones intravenosas en dado caso de no responder a un tratamiento inicial. Esas son las medidas que debemos tomar para evitar las enfermedades como son las gastrointestinales, ¿sí? En esta época también de calor y lluvia se dan mucho las enfermedades dermatológicas y sobre todo el herpes. El herpes, que es manifestado de diferentes formas, el herpes de tipo oral, el herpes zóster que da en el cuerpo también, o el herpes genital, que le da tanto a hombres como a mujeres. Hay que también diferenciarlos y el manejo es casi el mismo, pero con algunas variaciones en los casos específicos, ¿sí? El más sencillo pues es el herpes oral, es el labial, y hasta con remedios caseros se puede manejar, pero sí hay que indicar algo para dolor y un antiviral en caso dado que esté cundido, ¿no?, la persona. Y estas son las manifestaciones de los herpes. Son bombitas, son ámpulas en la piel, un dolor intenso, severo. Muchas veces sigue el trayecto de un nervio aquí intercostal, el herpesor, el cuello, en las axilas, y se vuelve muy molesto en la parte de atrás, justo donde termina la espalda. También hay frecuentemente ese tipo del herpes zóster. El herpes genital, como su nombre lo dice, pues en los genitales tanto de varones como de mujeres, y el herpes labial, pues únicamente, como su nombre lo dice, es en el labio, y es el que le llaman fuego, así le llaman los jóvenes. Dicen que es por estrés nervioso, por estrés, que por tensión nerviosa, que porque tienen algún problema o algún cambio de temperatura brusco. Bueno, pues le achacan mucho, pero bueno, es un herpes y es un virus. Sí se recomienda en estos casos tomar antiviral, pero si no se automedique, hay que ir con su médico de confianza, de primer contacto, para que le dé indicaciones del antiviral correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado. Ese se manifiesta mucho en esas temporadas. Ahora, otra enfermedad son las urticarias. Las urticarias que son manifestadas por alergias en la piel, el famoso enrojecimiento que es el rasgo cutáneo, o si no, ronchas, y pueden ser localizadas en algún área, o pueden ser regionales, o pueden ser a nivel generalizado en el cuerpo, y hay que tratarlos también. Ahí sí no se automedique, hay que seguir indicaciones de un médico, el que sea de su preferencia, que le tenga usted confianza, acuda, y ahí le pueden dar indicaciones en un consultorio de qué es lo que debe tomar o aplicarse en dado caso de tener una reacción alérgica. Y estos pues son los padecimientos que se presentan muy comunes o más frecuentes en estas temporadas de lluvia y calor, ¿sí? La otra es que cuando hace demasiado calor, tenemos ya también frecuentemente, y en las zonas que le llamamos las zonas calientes de acá de Veracruz, ya por Yanga, Cuitláhuac, y nos extendemos a Tierra Blanca, Tuxtepec, Oaxaca, toda esa zona de la cuenca del Papaloapan también, el golpe de calor que viene causado por temperaturas muy elevadas a nivel ambiente, y luego pues la exposición al sol, y a veces hay personas que están laborando con ese tipo de clima y pueden tener problemas de golpe de calor, o simple y sencillamente estando trabajando en una oficina también. Es raro, pero normalmente es cuando están expuestos a los rayos del sol. Y el golpe de calor se caracteriza por visión borrosa, hay alteraciones metabólicas en cuanto a los electrolitos,
la piel puede cambiar de temperatura, dificultad para respirar y desvanecimientos. Normalmente hay que darles manejo de urgencia, de preferencia en un hospital, donde les puedan intervenir adecuadamente con la aplicación de soluciones parenterales, o sea, en la vena, y se maneja, pues dependiendo la edad y el tipo de golpe de calor que esté, también se manejan algunas sustancias como potasio, cloro, sodio, para poder manejar su metabolismo y sus electrolitos. Y eso, bueno, pues sucede cuando hay muchos. Yo no tiene mucho, estuve en Cuitláhuac y me tocó 39, 40 grados la temperatura el lunes pasado. Entonces, imagínense personas que trabajan en el campo, que muchos ya están acostumbrados a esto, pero algunos no. O trabajadores, a mí me tocó en alguna ocasión también cuando estaban dando adiestramiento de protección civil y apagafuegos, los famosos bomberos, les pusieron unos trajes muy impermeables, de esos antifuego también, con unas escafandras y todo, y a 38, 40 grados me tocó en Tierra Blanca, nos caían como moscas de golpe de calor. Y así, ese tipo de situaciones se pueden presentar con el calor extremo y los rayos del sol. También, pues es importante en ese sentido no automedicarse ni darles ideas a las personas de que con esto vas a estar bien. Hay que llevarlo con el médico. Y de este tema y otro más vamos a hablar después de un corte comercial. Recuerde que ahorita un cafecito le quita el calor. Aquí estamos nuevamente. Recuerden que yo soy el doctor Juan del Bosque, conductor de Línea Médica. Hace un momento igual me llegó un mensaje y nos preguntaban que cuánto tiempo llevamos pues al aire. Pues ya llevamos desde el 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya vamos para 6 años. No, ya cumplimos los 6 años porque fue a partir de marzo del 2020. 6 años, 2 meses. Entonces, pues, con mucho gusto seguimos por aquí dando guerra. Solamente hubo un lapso en el 2020 por ahí de junio, de fines de junio hasta septiembre, octubre, que estuve fuera de combate, era yo soldado caído por el COVID. Y recuerden que este programa surgió a raíz de la inquietud de este canal de TVO, los productores y los directivos que me invitaron a un proyecto de poder ayudar a la gente y así interactuar. Y entonces empezábamos a dar los datos del COVID y miren que me pegó a mí y con ganas, pero bueno, ya estamos aquí, tenemos ya muchos años repuestos y bueno, pues con mucho gusto seguimos aquí platicando. Fíjense que nos llegaron unos mensajes al Facebook y los vamos a leer para poder orientarles y contestarles con mucho gusto. Nos dice Ismael García de la Colonia Modelo: existe el mito de que hay productos que después de su fecha de caducidad aún hay tiempo de tolerancia para poder consumirlo. ¿Eso es cierto o cómo será lo correcto? Sería lo correcto. Y si se consume uno de esos productos ya pasada su fecha de caducidad y causa daño como diarrea o vómito, ¿qué se debe hacer? Esta es una muy buena pregunta de interés público, por interés de la comunidad. Efectivamente, estamos, y sobre todo se ve aquí en México, estamos hechos a que, uno, no vemos la fecha de caducidad de un medicamento y no lo tomamos sin pensarle. 2,
le vemos la fecha de caducidad de, mira, estamos a 13, 15 de mayo y se caducó en febrero, marzo. No, todavía tiene. Y no falta el sabiondo que dice, hay 6 meses de tolerancia. Pues miren, caducidad quiere decir caducidad, o sea, ya caduco, que ya no sirve. Sin embargo, desgraciadamente, y lo digo así porque eso ha acrecentado la costumbre, pues muchas veces no hacen daño. Simplemente se caduca el medicamento y ya no hace el efecto para el que fue fabricado. ¿Sale? Entonces, Ismael, adicionalmente que les mandamos muchos saludos ahí en casa, es precisamente un mito, como bien lo dice. Un medicamento caducado hay que desecharlo. No podemos decir que tenga tolerancia. Y respecto al complemento de esa inquietud, que si se consume y puede dar diarrea o vómito, ¿qué hay que hacer? Pues precisamente esa es una diarrea por intoxicación y una intoxicación química que se debe atender de inmediato, primero con sintomáticos y de ahí acudir al médico para que se le aplique lo necesario y poder, dependiendo de lo que se ingirió, poder ayudarles. ¿De acuerdo? Muchos saludos por ahí a la Colonia Modelo. Tenemos muchos amigos por ahí. Nos dice René Rodríguez, él nos llama desde las haciendas en Río Blanco. Dice, doctor, ¿por qué en las mañanas, aunque no es diario, pero sí por lo menos 3 veces a la semana, cuando me levanto y voy al baño, hago diarrea muy líquida y ya después todo el día estoy bien? No tengo dolor ni gruñidos en el estómago, solo es la diarrea. Saludos a todos en el foro. Esta diarrea que usted presenta muy probablemente sea de la que no mencioné dentro de las gastroenteritis. Puede ser por parasitosis. Si no es parasitosis, debe tener un colon irritable. Pero yo le sugiero que se desparasite, que lleve un ciclo de desparasitación completo y de ahí verifique que sus alimentos estén en buenas condiciones. Yo creo que por ahí va la cosa. Y si no, con mucho gusto podemos orientarlo, mi querido René Rodríguez, ahí en las haciendas. Les mando muchos saludos. Pero sí, lo más seguro es que sea por una parasitosis intestinal. Miguel Morales de Nogales dice, pregunto al doctor Juan cómo se puede prevenir la gota. Saludos, es muy buen programa, felicitaciones y bendiciones para todos. Las bendiciones las reparto aquí entre todo el staff y a quien nos está escuchando y oyendo también y viendo, adelante también les repartimos las bendiciones. Y nos dice cómo se puede prevenir la gota. La gota es una enfermedad sistémica, crónica, que es difícil de prevenir porque es una falla. Ya venimos con ese problema desde el nacimiento cuando hay gota y es una alteración metabólica del ácido úrico. Entonces, si a usted se refiere a cómo prevenir los ataques de gota, bueno, pues es disminuyendo todo lo que son las proteínas, como son carnes rojas, mariscos, algunos alimentos también como la grasa, la grasa animal sobre todo, y algunas bebidas como son la cerveza. Entonces, todo eso nos provoca acumulación de ácido úrico en el cuerpo, se va a ciertas partes de articulaciones, que generalmente son los dedos gordos del pie, o a veces en la muñeca o en los codos, y da el ataque. Y hay medicamentos, que es el allopurinol. El allopurinol, tomándolo pues a dosis adecuadas e indicados por un médico, le puede prevenir ataques de gota. Mi querido Miguel Morales, un saludo a todos los amigos de Nogales. Dice Fernando Vargas en el Encinar,
El oído de nadador. ¿Qué es el oído de nadador y qué es lo que lo causa? Saludos. Bueno, es un cambio de la acústica. Miren, nuestro oído es una cornetita, pero en lugar de emitir sonido, al contrario, lo capta. Es un cono, un conducto. Entonces, el tímpano está al final, en donde ya se convierte en oído interno, y dentro del tímpano existen algunos órganos del sistema vestíbulo coclear, en donde están los huesos pequeñitos y todo. Bueno, pero para no hacernos bolas, hay una alteración ahí entre el aire y la conformación del tímpano, de la membrana del tímpano, y pues al cambiar esa presión, por eso se le llama oído nadador, duele, molesta, o a veces causa un vacío. Lo que se sugiere es utilizar taponcitos, por eso se usan taponcitos, ¿de acuerdo? De Cuautlápac nos dice Jorge Rico, ¿cuáles son los tipos de infección que existen? ¿Son mortales todas y si tienen la misma forma de tratarse? Felicidades, muy bonito programa y de mucha ayuda a la comunidad. Yo le agradezco mucho su comentario. Me dice que soy un excelente doctor, esperemos tener la oportunidad de atenderle. Dice aquí, ¿cuáles son los tipos de infección que existen? Son mortales todas. Infección, bueno, pues es la invasión de organismos que son externos a nuestro cuerpo y que pueden provocar daño en cualquier tipo de órgano. Hay muchos tipos de infecciones, hay bacterias muy agresivas, por eso existen también muchas variantes de bacterias y virus, pero sobre todo las bacterias. Nosotros tenemos un sistema de defensa, pero tiene sus limitantes. Y cuando hay algunas situaciones, por ejemplo, de baja de defensas por tener alguna inmunosupresión, o sea, baja de inmunidades, o si no una enfermedad que esté tratándose con quimioterapia o radioterapia, o la famosísima infección por VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, bueno, pues estas bacterias llegan y proliferan más fácil. Pero, por ejemplo, diabéticos, personas con diabetes, también se proliferan de manera más rápida cualquier tipo de invasión bacteriana. Y sí, hay bacterias muy agresivas que pueden provocar la muerte si no se atienden adecuadamente o a tiempo, porque podemos atenderlos ya a destiempo y aún así con todos los antibióticos que tengamos disponibles se forma una septicemia en el organismo y pues la muerte es la que viene. Muy bien, muchas gracias. Dice, nosotros deberíamos preocuparnos por los casos de gusano barrenador en humanos en Veracruz. José Miguel Hernández de Córdoba, Veracruz. Un saludo a Córdoba, a donde tenemos también muchos amigos. Sí hay que tener cuidado con el gusano barrenador, sobre todo en las áreas rurales. Sin embargo, ya se les están encontrando gusano barrenador a mascotas. Entonces hay que tener mucho cuidado, revisar a tus animalitos, revisar tus mascotas. Y si tenemos animales de corral en el rancho, por ahí en los terrenos, borregos, si tenemos ganado vacuno o caballitos, pues también hay que estar revisando y apoyarse de un veterinario para que se puedan prevenir. Pero sí hay gusano barrenador, desgraciadamente. Ya ha habido algunos casos, se han documentado y pues ya se están encargando las autoridades correspondientes. Pero sí hay que preocuparse. Xóchitl Jiménez de Ciudad Mendoza. ¿Qué nos puede usted? Nos dice aquí Xóchitl, a ver, permítame que se me borró. Nos está diciendo de la mosca. Sí, es correcto.
La mosca azul, bueno, generalmente son moscas, se les llama mosca azul, pero hay moscas verdes, azules, y el problema de estas moscas es que andan mucho entre las deposiciones y separan a los alimentos, y ahí lo que mencioné al principio, depositan sus huevecillos en un bistec, en un pedazo de carne de pollo o de pescado, y desgraciadamente ahí viene la contaminación. Vamos a unos mensajes y seguimos platicando de la mosquita esta, que es diferente a la mosca muerta, ¿eh? Bien, pues seguimos hablando de la mosquita que me preguntaron, pero no la mosca muerta. La mosca muerta es otra cosa. Vamos a hablar de la mosca azul, que a veces puede ser verde, así de esos colores así metálicos. Y está muy relacionada con el gusano barrenador, que ya nos hicieron también la pregunta. Y normalmente cuando un animalito de estos se posa en un organismo, que puede ser un humano, lo que provoca cuando se hace contacto este animal e inyecta su contaminación, ardor, como cualquier piquete de abeja o de mosca, ¿no? O de mosquito. Ardor, dolor, enrojecimientos, entumecimiento en la zona, y luego se empieza a poner de color rojo, hay enrojecimiento, y de ahí pueden surgir las larvas y los gusanitos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la mosca azul, ¿de acuerdo? Y bueno, si hay casos, aunque pues yo no soy quien deba decir cuántos ni nada, porque pues no hay datos oficiales, pero sí los hay. Me refiero casos, los hay. Vamos a iniciar con más preguntas y respuestas. Ya esas contestamos con mucho gusto, además, mensajes de las redes sociales. Ahora vamos con los mensajes que nos han mandado, las preguntas en forma telefónica y a nuestro WhatsApp. Nos hablan de Coatzacoalcos, Veracruz. Dice aquí la señora Luisa Covarrubias: ¿por qué da la colitis? ¿Cuáles son sus síntomas y cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, mire, colitis se refiere a colon. Colon es el intestino grueso. Y muchas veces le llaman colitis nerviosa, colitis irritable, colitis severa, y todo tiene su porqué. Fíjense que el intestino grueso es de los órganos más sensibles que tenemos en nuestro organismo. Depende mucho de lo que comemos también. Muchas veces comemos muchos irritantes, le metemos mucho irritante a nuestro cuerpo, y eso provoca que el intestino reclame, y las capas internas del intestino se inflaman, y por eso se llama colitis, colon, irritación o inflamación del colon. Muchas veces es por precisamente estrés, o sea, alteraciones nerviosas. Generalmente lo más frecuente es por irritación alimentaria, y en primer lugar está el alcohol y el picante, ¿sí? Después las grasas, y son en forma de frecuencia, en la frecuencia así más o menos vienen en ese orden. Dice aquí, ¿cuál es el tratamiento? De inicio, antiespasmódicos, se pueden dar reguladores del tránsito intestinal, porque a veces provocan constipación, a veces provocan diarrea, dependiendo de los síntomas es lo que hay que dar. Y de verdad le digo que lo mejor que hay es mesurar su alimentación, ordenarla, aumentar la fibra, menos proteína, menos irritantes y mucho líquido. Pero sí le quiero decir que
aquí dice la última pregunta de usted, Luisa Cervantes. ¿Se cura? Pues el colon irritable es muy difícil de curar. Eso lo hacemos mediante la alimentación. Yo le puedo dar 30 medicamentos, pero si no cambia su hábito alimenticio, nada más no vamos a poder. Muy bien, pues de Jalapa nos dice Mónica Ortiz. Doctor, ¿es cierto que si uno toma anticonceptivos, la mujer sube de peso? Bueno, desde hace muchos años existe esa versión, Mónica. Yo lo que le puedo decir es que muy raras son las que puedan tener favorecimiento a aumento de peso por toma de anticonceptivos. Lo que pasa es que hay alteraciones hormonales y hay anticonceptivos muy agresivos también, ¿no? Pero realmente no se ha asociado totalmente a que quien toma anticonceptivos engorda, porque pues no todos, ¿no? Hay algunos casos, pero no todos. Bien, de Apizaco, Tlaxcala. Saludos, Mónica, y gracias por llamar de Jalapa. De Apizaco nos dice Ernesto Reyes, me salieron manchas blancas en la cara y las manos. ¿Qué me recomienda? Muy buen programa y gracias. Mire, Ernesto, lo más probable es que sus manchas sean por alteraciones en sus filtros solares o exposición al sol de manera inadecuada, o no sé si tenga usted alguna profesión o alguna actividad deportiva, física, que se exponga mucho al sol. Utilice, pues, en primer lugar, bloqueadores solares. Y segundo, acuda al médico. Primero a su médico de primer contacto, que puede ser algo sencillo y le puede ayudar. Si su médico de primer contacto nota que no es algo de su profesión, que no pueda, pues, entonces se lo va a mandar a una especialista o un especialista en dermatología para poder saber. Pero lo principal es saber la causa. Toluca, Estado de México. Muchos saludos hasta Apizaco. Toluca, nos dice Nedina Hernández. ¿Por qué da el Parkinson y por qué afecta a los adultos mayores? Bueno, mire, Nedina, cada vez se está viendo casos, algunos afortunadamente aislados, en personas más jóvenes, no nada más en adultos mayores. Y el Parkinson se documenta, se lee en la literatura que es provocado por la pérdida de neuronas cuando vamos envejeciendo, y esas neuronas también hacen que se pierda dopamina. Y la dopamina, porque las neuronas que producen la dopamina se van perdiendo, provoca que no haya una buena conexión entre los músculos y las circulaciones y todo esto. Es por eso es que empieza a haber, pues, pérdida adicionalmente a la pérdida de neuronas, y al reducir la dopamina hay temblores en los dedos, lentitud, a veces pérdida de equilibrio, a veces el habla se afecta también, porque ahí tenemos como moderador la lengua, es una gran moduladora. Entonces a veces existen ese tipo de situaciones. Dice aquí, ¿por qué afecta a los adultos mayores? Pues porque ya sus neuronas, empezamos a envejecer, los humanos, entonces se empiezan a perder, se empieza a bajar la producción de dopamina, y al bajar la producción de dopamina, pues no hay una buena conexión de músculos. Así se lo digo sin tanto tecnicismo. Hay tratamientos, y actualmente en Europa y Estados Unidos existen unas técnicas por ahí que he leído, que están haciendo manejos tempranos del Parkinson con algunos implantes cerebrales, y parece que están teniendo éxito, se ha documentado. De Puebla nos habla Adela Morales. Adela Morales nos está diciendo que si los miomas
tienen alguna razón para salir en la matriz. Son operables y no vuelven a salir. Bueno, ¿por qué salen los miobios? Nadie sabe. Son tumoraciones pequeñas, fibrosas, que salen normalmente en matriz, pero también se pueden ir hacia un lado, hacia las trompas o hasta los ovarios. También hemos visto miomas. Entonces, ¿cómo se curan? Bueno, pues lo más probable es que sean operables entre los pequeños, sobre todo si está en edad reproductiva, pues se trata de salvar todos sus aparatos reproductivos. Y si no, si ya tiene paridad satisfecha, pues lo más recomendable es quitar la matriz, porque luego provocan sangrados y alteraciones como anemia y mal estado general. Eso de que si vuelven o no vuelven a salir, sí vuelven a salir. Si podemos quitar 3, 4 miomas de la matriz y en 5 años puede haber otros 3 o 4. De Oaxaca nos dice Lucio Robles. Lucio Robles nos dice, ¿las úlceras gastrointestinales pueden curarse? Tengo 58 años. Sí se curan con un manejo adecuado, Lucio. Acuda de preferencia, si ya la tiene diagnosticada y ya ha tenido tratamientos anteriores y no ha habido resultados positivos, debe acudir con un o una especialista en gastroenterología. Bueno, ahora nos hablan de Tulancingo, Hidalgo. De Tulancingo, Hidalgo, la ciudad de la barbacha, la barbacoa, del gusano de maguey, de los escamoles. Oigan, ya nos dio hambre. Bueno, nos dice que si la sinusitis, Renato Olmedo, que si la sinusitis se puede curar y si tiene tratamiento. La sinusitis se controla. Como es una enfermedad de tipo, normalmente de tipo alérgico, se controla y sí hay medicamentos para ello. Tiene tratamiento. Generalmente un médico de primer contacto lo puede utilizar, pero cuando no hay buenos resultados por alguna razón, entonces hay que ver a un alergólogo, especialista en alergología. Saludos hasta Tulancingo, luego nos vemos por allá. De Tampico, Tamaulipas, nos dice Olivia Rosas, ¿por qué da la parálisis facial? ¿Cuál es su tratamiento? Y si queda uno bien. Parálisis facial, así es llamada comúnmente, técnicamente se llama parálisis de Bell, no es por derrame cerebral, es por normalmente la afectación del nervio trigémino y del nervio facial. La mitad de la cara se pone de un lado porque la otra la jala, entonces pierde esa inervación, esa parte de la cara, los párpados se caen un poquito, hay lagrimeo. Sí se puede curar, normalmente a un 100%, pero es importante atenderse de manera temprana y se maneja con diferentes tratamientos, como son algunos vitamínicos, corticosteroides y algunos ejercicios de rehabilitación. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues llegamos al término de este programa. Gracias por sus bendiciones. Aquí las repartimos entre todos, sobre todo con nuestro encargado del máster, el famosísimo Ediel Hernández, Kevin Palafox y Citlali Hernández. Allá en las cámaras, Raquelito Hernández, Miguel Zurita, mucho gusto, muchas gracias. El control remoto, Alan de León. Y en el teléfono y mensajes, Fátima Aparicio y nuestras 13 decanes que hoy están de veras especialmente fabulosas. Muy bien, nos dieron muy buenas preguntas. Y de nuestro productor, el famoso Hugo Roa García, quien nos apoya siempre por aquí en este programa, gracias. Y no me puedo ir sin saludar y enviarle un abrazo muy afectuoso al director de este canal, que es Carlitos Vidal Neri, a quien le mando de verdad todo mi cariño, puesto que lo aprecio mucho. Gracias a todos ustedes, sobre todo por permitirnos estar. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, lávense las manos antes y después de comer.
Y recuerden también que ya existe la Torre Médica Rebeca, frente al Sanatorio Rebeca. Ahí hay servicios de hemodiálisis y hay consultorios de especialidad. Urología, ginecobstetricia, hay medicina interna y pediatría. Gracias a todos ustedes. Buenas noches, cuídese.